bendiciones para tu vida y tu casa. Amén. Vámonos a Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a ver de qué nos va a hablar el Señor a través de su palabra el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y nosotros, dice la palabra de Dios, debemos mantenernos. Es nuestra responsabilidad mantenernos en esa libertad. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no volviendo al pecado. Es muy sencillo, no hay mucho que explicar. Tenemos que estar conscientes de que ya Cristo pagó por nosotros y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, y ahora somos nuevas criaturas y estamos viviendo o tratando de vivir de acuerdo a su palabra. Amén. Entonces, Pablo nos dice aquí, mantente firme. No andes volteando ni coqueteando con el pecado, con tu vida antigua. Porque ya en Cristo eres totalmente libres. Todos somos así. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 13. Bueno, dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú y yo ya fuimos trasladados. Antes vivimos en la oscuridad, habitando en las tinieblas, en el pecado. Pero ya no. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios me hace libre a mí. Y yo ya no soy esclava del pecado, ni eso que me separa de Dios, ¿verdad? Ese es el pecado, lo que me separa de Dios. Entonces Dios me reconcilia con Él a través de Jesucristo. Y ya no estoy yo sujeta al yugo de esclavitud. Yo ya no soy esclava del pecado. Porque yo ya estoy consciente, porque yo lo he aceptado. No fue algo que sucedió sin darme cuenta. Me doy perfectamente cuenta de que Cristo me liberó y que hoy soy una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Ya no estamos sujetos a la vida que llevábamos antes. Pero si yo decido regresar a esa vida, pues voy a estar igual que antes. Pero aquí nos dice que Cristo, el Padre y Cristo nos han librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas nos tenían seducidos, nos tenían controlados, pero cuando viene Cristo ya no. Y eso se recibe por fe y se cree por fe. Entonces, vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Mira lo que dice.
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere que estemos pecando. Él desea que tú y yo terminemos en el mismo lugar, en el infierno, separados de Dios. Él, porque Él decidió, Él vive separado de Dios, es el enemigo de Dios. Y Él anda trabajando, anda como león rugiente, esperando a ver a quién va a devorar, a quién va a engatusar con sus mentiras. De que ya Dios no te quiere, que eres muy pecador, que no haces las cosas bien, que, en fin, tantas cosas como estas. Pero ya no somos nosotros esclavos. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Pero lo que el diablo quiere no es lo que es en nuestras vidas, sino que nosotros somos de Cristo, somos de Dios, le pertenecemos a Él. Porque Él nos libertó, Él nos hizo libres y nosotros tenemos que mantenernos libres. Primero de Juan 1:5, ya que estamos aquí, voy a leer, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto nos quiere decir claramente que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él no habita donde hay tinieblas. Por lo tanto, yo conscientemente y renovando mi entendimiento con la palabra de Dios, yo vengo a salir de esas tinieblas y mantenerme, porque yo quiero estar con Dios, yo quiero estar con Cristo, tú también. Para eso murió Cristo, para que estuviéramos con Él. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto. Entonces, Evangelio según San Juan 8 y versículos 34. Vamos a empezar 34 al 36. Dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución? ¿Qué es lo que nos puede separar? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados. Ay, no, estoy en Romanos. Qué curiosita ella. No, pues si no me... Y no me dicen que ando mal. Dice, Evangelio según San Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una cosa es que yo sea débil y otra cosa es que yo busque hacer el pecado. Entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice aquí que el que hace pecado, esclavo es del pecado. No te suelte el pecado. Nosotros tenemos que soltar el pecado. Por la fe, creyendo en Jesucristo, nosotros soltamos y le entregamos a Dios nuestra vida de pecado, nuestra carnalidad,
la entregamos para que Él tome control de esta vida nueva que Él nos da. Amén. Entonces, Dios es luz. Mira, ¿cómo vivíamos antes? Efesios 2, Efesios 2, Gálatas, Efesios 2. Bueno, desde el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, nos hizo libres, nos dio vida. El pecado mata. El que peca muere. ¿Por qué? Porque muere a la presencia de Dios. Porque Dios no puede vivir donde hay pecado. Él es luz. Él no habita en las tinieblas. Dios no habita en las tinieblas. Por lo tanto, nosotros, cuando estábamos en la oscuridad, en el pecado, Él nos dio vida a nosotros. Nos hizo libres de ese pecado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ese es todo esto, los deseos de la carne, nos apartan de Dios. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva a pecar. Y el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes vivíamos de una manera de pecado, pero ya no, porque Cristo nos ha hecho libres. Es muy importante que tú te des cuenta, no ignores en qué territorio estás viviendo. ¿Eres libre? ¿Verdaderamente vives como una persona libre espiritual? ¿Tienes entrada libre en cualquier momento a la presencia de Dios? Porque estás tratando, no porque seas perfecto, no. Aquí no dice la Biblia que necesita que seamos perfectos. No, solamente necesita que seamos hijos de Dios, aceptando a Cristo, separándonos del pecado, huyendo del pecado y siendo libres. Eso lo tenemos que vivir y lo tenemos que creer, que somos libres, que Dios ya nos hizo libres de todo este pecado. Debemos de entender, de discernir en qué territorio de oscuridad, en qué territorio de cautividad estamos, porque podemos ser cautivos de muchas maneras. Vamos a ver primero a los Corintios 2, 14, acá para atrás. 2:14 dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende si está mal, si está desobedeciendo a Dios, porque no tiene convicción, porque no tiene conocimiento de la palabra, no le ha sido revelado para que pueda entender que si yo miento, que si yo robo, estoy en contra de Dios y la presencia de Dios no está conmigo, y que debo de dejar de hacerlo para poder continuar con esta relación magnífica y seguir siendo libre, cosa que antes no éramos libres. Bueno, ¿te das cuenta cómo era tu vida antes y ahora en Cristo?
que hoy vives en una paz, en una libertad que antes no conocías. Es maravilloso esta paz que uno puede sentir en medio de problemas, por ejemplo. Entonces, que así como le dijo a Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Lázaro tenía 3 días muerto. Pero Jesús fue ahí a la tumba y le dijo, Lázaro, ven. Y Lázaro salió. Hoy nos dice a nosotros, hey, entiende, necesito que tú comprendas en dónde estás parado. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que te está separando de Dios y lo que te separa de tu libertad? Porque si no lo entiendes, si no lo captas, pues entonces, ¿a qué horas vas a cuidar tu lugar? Si ni siquiera sabes dónde estás, en dónde te está esclavizando el pecado de alguna manera en tu vida. Y vamos a ver algunas cosas. Dice, Salmo 32:7, vamos a ver, Salmos 32:7. 32:7 nos habla de la angustia. Muchas veces Cristo nos hizo libres de toda angustia, de toda preocupación, porque ahora estamos confiando en Él, porque nuestra vida está en sus manos. Pero si tú vives en angustia, quiere decir, la angustia es un lugar de tinieblas, no es un lugar de luz. Una angustia no nos deja sentir que Dios está en control de una vida que esté en angustia, sino todo lo contrario, que el enemigo, nuestra carne, nuestras emociones, estamos sujetos a ellos y ellos nos arrastran, nos quitan de estar en la luz. Dice 32:7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios es nuestro refugio. Él es el único que nos va a guardar de la angustia. Dios no quiere que estemos sujetos a la angustia, que estemos esclavizados a la angustia, porque eso quiere decir que no estamos confiando en Él. Y si no estoy confiando en Él, estoy preocupada y estoy angustiada, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver Salmos 34, ahí mismo, 34:19. La angustia. A veces nos angustiamos. Mira, dice, las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Aflicción. Nos aflige que ya va a llegar el día de la renta. Nos aflige la colegiatura que tenemos que pagar. Nos aflige nuestra relación con nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo. Porque no estamos descansando. Y eso nos ata y no nos permite ser libres. No te preocupes por tus hijos. Ocúpate, ¿verdad? No te preocupes. Porque cuando tú te angustias, cuando tú ¿qué dice aquí? Te afliges. Eso quiere decir solamente una cosa. Y esto es como voltear la espalda a Dios. Porque no te creo a ti, no te confío a ti, Dios. Yo estoy preocupada porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, dice el Señor, déjame, yo soy el que va a hacer. Confía en mí, cree en mí. Eso es lo que Dios quiere y por eso esto hace que Dios sea parte de nosotros. Isaías 61:1. Isaías 61 y versículo 1 dice así:
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. No estemos abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Dios no quiere quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. A veces estamos cautivos en nuestros pensamientos, estamos cautivos en nuestro pasado. Y eso nos lleva a las tinieblas del pasado, de donde nos sacó ya el Señor, de donde somos ya libres, y nosotros nos volvemos a poner las esposas o las cadenas que ya Cristo derribó en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta en dónde estoy yo atrapado. Y no es la voluntad de Dios. A los presos, apertura de la cárcel. Dios no nos quiere presos de nada. Somos esclavos por amor. Somos esclavos de Él, de Cristo, por amor, nada más. Ahí sí. Entonces, dice que Romanos 6:18, Romanos 6:18, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El pecado. Nosotros, bueno, la Biblia nos ha enseñado y nosotros hemos aprendido lo que es pecado. Todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Si nosotros tenemos a Dios como número uno en nuestro corazón y tenemos esa relación hermosa con Él, todo lo podemos hacer. Sí, y no es pecado. Pero si yo hago cualquier cosa y a Dios lo pongo en segundo lugar, aquello viene siendo pecado. Entonces, dice aquí, ¿qué era? ¿Dónde andaba yo? En Romanos 6:18, que ya nos liberó del pecado y ahora somos siervos de la justicia, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Nomás por eso, ¿ok? Entonces, Efesios 1:7, Gálatas, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tenemos perdón de nuestros pecados. Nosotros somos libres. Nada nos debería de atar, absolutamente nada en esta vida nos debería de atar. Porque si yo peco, si yo fallo, Dios me dice, venid a mí y yo los haré descansar. Yo te voy a perdonar. Yo soy fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Entonces, ¿por qué voy a estar sucia? ¿Por qué voy a estar en pecado? ¿Por qué voy a estar en angustia? Si yo puedo decir, Señor, me estoy dando cuenta que estoy en territorio de angustia y yo vengo a ti a entregarte mi angustia y quiero, Señor, confiar en ti solamente. Y ¡pum! Bueno, si yo lo creo, así es. Si tú lo crees, así va a ser. ¿De veras? ¿De veras? Yo lo he intentado en muchas maneras y todas han sido ciertas. Sí. Si lo creo, sí. Si yo me obligo a creer, porque yo quiero agradar a Dios y quiero vivir una vida como Él dice, entonces yo le obligo, como decía David, alma mía, alaba a Jehová. Sí. Daria, pide perdón. Estás fallando en esto, estás fallando en lo otro. Le faltaste al respeto a tu marido. Esto, acá, y el otro, y acá. Ándale. Yo, o sea, pues solita, ya me imagino. Ay, no, yo quiero estar mal con Dios. Pues no.
Yo no quiero estar otra vez esclavizada a nada. Si ya Cristo murió por mí para darme la libertad, ¿cómo es que yo me voy a... Es como ya les he platicado, como el perro que siempre ha estado sujetado a una cadena. Y le quitan la cadena y el perro se queda ahí y no se va a ningún lado, porque ya estaba acostumbrado a esa cadena. Ya no estamos con cadenas. Ahora somos libres en Cristo y tenemos que vivir una vida de libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, según a los Corintios 3:17. Somos libres. El Espíritu Santo nos hace libres porque Él nos lleva a la presencia de Dios, porque Él es el poder de Dios, porque Él nos guía a toda la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Somos libres. Cristo, si nosotros estamos en Cristo, vamos a ser libres, 100% libres. Dice que Juan 8:32, la verdad nos hará libres. ¿Sí? Es la verdad, es Cristo el que nos hace libres. No estemos otra vez en cadenas. Podemos venir a Cristo. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios cada vez y pedir perdón, pedir misericordia. Y Dios nos la va a conceder. ¿Cuál es el problema? El Señor les bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, tu palabra nos hace libres, Señor, porque entendemos lo que tú nos quieres decir y nos hace libres. No permita, Señor, que nada de este mundo, nada, nos esclavice de nuevo, sino que vivamos, que nos deleitemos en esta libertad, donde no somos esclavos ni de malos pensamientos, ni del pasado, ni de nuestra carne, de nuestras carnalidades, ni de la sociedad, ni del mundo, ni de las noticias. No somos esclavos de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendecimos a Israel, bendecimos a nuestro México, bendecimos a nuestros amados, a nuestra familia, a los que sufren, Señor, a los que están enfermos ahora mismo, que están en hospitales o en sus casas sufriendo. Señor, pedimos de tu misericordia hacia ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hasta mañana, si Dios quiere.